Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Hola familia, la iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Espero que todos ustedes estén bien en este tiempo tan importante, un tiempo tan especial donde los mexicanos estamos eligiendo un nuevo presidente, nuevos gobernadores, nuevos servidores. Lo que tenemos que hacer como iglesia es orar para que Dios nos guíe, para que estén al frente las personas que Dios quiere que estén ahí. Y déjame contarte que hace 6 años exactamente, en las pasadas elecciones, yo di el mensaje que vas a escuchar, pero con tristeza te digo, como lo decían nuestros padres, que ese mensaje entró por un lado y salió por el otro. No hicimos caso a lo que Dios nos dijo. Y le pido a Dios que hoy no solamente pongamos atención a lo que Él nos va a decir, sino también que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Así es que también te comento, te aclaro, no vamos a hablar de política. Yo no estoy aquí para hablar de política. Estoy aquí para hablarte de Dios, para que Dios nos hable a ti y a mí, para que Dios nos hable a nosotros. Amén. Y déjame iniciar con una
cosa que nos pasó a mi esposa y a mí ya hace algunos años con una de nuestras hijas cuando estaba muy, muy pequeña. Se enfermó mi hija, empezó a subir la fiebre, la fiebre llegó a estar muy, muy alta y a pesar de que nosotros le dábamos medicamentos, la fiebre no bajaba y eso era muy, muy peligroso. En ese tiempo, mi esposa y yo andábamos en pleito, nos andábamos enojando, andábamos mal la relación, ella y yo. Y al ver que las medicinas no funcionaban, yo le dije a mi esposa, vamos a dejar todo esto y vamos a arreglar este asunto tú y yo. Vamos a pedirle a Dios y vamos a pedirnos perdón entre nosotros. Y eso hicimos. Le pedimos perdón a Dios, nos pedimos perdón nosotros. Y te digo algo extraordinario, en el momento en que acabamos de hacerlo, de pedirle perdón a Dios y pedirnos perdón entre nosotros, en ese momento la fiebre se dio. Se acabó la fiebre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no baja la fiebre y después de que oramos y pedimos perdón bajó? Déjame te lo explico. Este sencillo ejemplo nos introduce al tema de hoy. Un tema muy, muy importante del cual tú y yo tenemos mucho, mucho que aprender. Amén. Y empiezo a hablarte, déjame empezar hablándote de la cruz del Calvario. Durante años hemos hablado de la cruz del Calvario, de esta cruz que amamos, esta cruz que constantemente vemos, esta cruz que solamente nos lleva a agradecer lo que Cristo hizo por nosotros, una cruz donde muchas veces lo colocamos en muchas partes para recordar a nuestro Dios. La otra vez vi una persona que llegó con una cruz muy bonita y dije, le voy a comprar una cruz igual a mi esposa. Amamos la cruz. Sabemos lo que pasó en la cruz. Pero hay algo que posiblemente no hemos entendido respecto a la cruz del Calvario. Y es el mensaje que Dios nos quiere dar respecto a la forma de la cruz. El mensaje que Dios nos quiere dar respecto a la forma de la cruz. Y cuando tú y yo no entendemos este mensaje, no solamente provoca mucha confusión en nosotros, provoca muchos problemas en nuestras vidas. El mensaje de la forma de la cruz. Y es que la cruz tiene una forma muy sencilla. Dios no es complicado. La cruz tiene un palo vertical y un palo horizontal. Bueno, el palo vertical habla de la santidad de Dios, de la rectitud de Dios. Dios es santo, Dios es recto. Y el palo horizontal habla del amor de Dios. ¿Sabes? Y ahí donde se junta el palo vertical y el palo horizontal, la santidad y el amor de Dios, ahí está Jesús con los brazos abiertos, esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Ese es el mensaje de la cruz. Te amo, pero soy un Dios santo. Y de lo que Dios nos va a hablar el día de hoy no es de un regaño, es de la condición que un Dios santo y amoroso pone para que tú y yo podamos ser bendecidos. Solamente hay un terreno donde Dios bendice. Se llama santidad. Te lo repito. Hay una condición que pone un Dios santo y amoroso para poder bendecirnos. Solamente hay un terreno donde Dios bendice. Se llama santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? Porque hay mucha confusión respecto a lo que es y lo que no es la santidad. Y déjame hablarte primero acerca de lo que no es la santidad. La santidad no es una vida donde tú no fallas, donde yo no fallo, una vida de perfección. Eso no es la santidad porque es imposible que tú y yo no fallemos. Sí. Tampoco santidad es una vida donde todo el tiempo me la paso leyendo la Biblia, todo el tiempo me la paso orando, todo el tiempo me la paso escuchando alabanzas y predicaciones acerca de Dios. No, eso no tiene nada que ver con santidad. ¿Sabes? Santidad se refiere al perdón de Dios. Dios nos hizo santos gracias a su sangre. Su sangre lavó todos nuestros pecados y en el momento en que esa sangre la aceptamos, en que aceptamos ese perdón, Dios hizo algo dentro de nosotros, nos hizo santos. Dice Dios que nos dio un corazón nuevo y puso vida en ese corazón. Quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Y en ese corazón de carne Dios entró a vivir. Y cuando Él entra a vivir en ese corazón de carne, entonces Él produce la vida cristiana, dice Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo voy a hacer que andes en mis estatutos, guardes mis preceptos y los pongas por obra. Dios nos salvó, nos hizo santos.
Y santo significa que somos propiedad de Él, apartados para Él, de Él. Ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. Eso es ser santo. Dios dice también aquí en su palabra, en Primera de Pedro, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por la sangre de Cristo. La santidad tiene que ver más con lo que eres que con lo que haces. Porque lo que soy produce lo que hago. ¿Lo entendiste? Parece trabalenguas, ¿no? La santidad tiene que ver más con lo que soy que con lo que hago. ¿Sabes? La santidad produce la vida que Dios planeó para ti y para mí. Es en la santidad donde está esa vida plena y abundante que Dios ofrece. Dice Dios, mi propósito es darles una vida plena y abundante, y esa vida solamente está en la santidad. Pero déjame te aclaro algo también, algo que muchas veces no entendemos. Dios me hizo santo, Dios te hizo santo a través de su sangre, y Dios planeó que viviéramos una vida increíble, y esa vida está en la santidad. Pero tú y yo, a pesar de ser creyentes, podemos vivir una vida muy distinta a la santidad, una vida sin santidad, porque la santidad es la decisión que yo tomo de vivir esta vida que Dios tiene para mí. Ok, yo soy santo, pero puedo vivir sin santidad. Yo elijo vivir de manera santa lo que soy o vivir diferente a lo que soy. ¿Sabes? La santidad es la manera normal de vivir de un creyente. Bueno, debiera ser la manera normal de vivir de un creyente, de alguien que ha sido perdonado, de alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo, de alguien a quien Dios le dio una vida nueva, de alguien que sabe que una vida sin Dios no funciona, que comprobó que ahí no hay nada. Y ahora decides vivir esa vida que Dios nos ofrece. Y Dios nos dice aquí en su palabra, Dios nos dice en Primera de Pedro, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo, lo dice Dios. Una decisión que tú tomas, una decisión que yo tomo. Sean santos, vive lo que eres. Sean santos porque yo, dice Dios, yo soy santo. Un día Dios le dijo a Moisés, y hoy nos los dice a ti y a mí, no te acerques, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Sabes? Dios nos dice, no ensucies la vida que yo te estoy dando, no ensucies, es una tierra santa, es una vida santa. Y es en la santidad donde están las bendiciones de Dios. Es algo que tú y yo tenemos que entender. En la santidad están las bendiciones de Dios. Y Dios nos dice en el libro de Hebreos, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Te lo repito, busca la paz con todos y la santidad, sin santidad nadie verá a Dios. Tremendo, ¿no crees? Ahora, la pregunta que muchas veces nos hacemos y que mucha gente se hace, muchos creyentes se hacen, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué vivo insatisfecho? ¿Por qué si Dios ofrece una vida plena y abundante, yo vivo preocupado y me enojo por cualquier cosa? ¿Por qué dices vida plena y abundante y yo no soy bendecido y tengo tantos problemas y no me puedo llevar bien con los demás? Plena y abundante, una vida cuando mi economía está tan limitada, una vida plena y abundante y yo vivo enfermo. Preguntas que se hacen muchos creyentes y que muchas veces tú y yo nos las hacemos. ¿Por qué si Dios promete una vida increíble, por qué yo no tengo esa vida? La respuesta está en la cruz. Voltea a ver esa cruz. Santidad y amor, amor y santidad. Y sin santidad nadie verá las bendiciones de Dios. Y lo contrario a santidad se llama pecado. Juan Francisco, me estás diciendo que todo lo que me pasa es porque vivo en pecado y Dios me está castigando. No, yo no te estoy diciendo eso. El único lugar donde Dios castiga es en el infierno. Pero si tu vida no es la vida que Dios ofrece, no es una vida plena y abundante, medita en cómo estás viviendo. Mira, Israel en el desierto, te lo explico de esta manera, Israel en el desierto iba cubierto por una nube y en el día y una bola de fuego en la noche, una cobertura. Y solamente debajo de Dios hay esa cobertura y solamente debajo de esa cobertura de Dios, Dios bendice. El pecado nos saca de esa cobertura. Sin santidad nadie será bendecido. Ahora, no es Dios
Somos tú y yo los que decidimos vivir bajo esa cobertura o salirnos de esa cobertura. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla todavía. Mira, un paraguas, haz de cuenta. El paraguas te brinda una cobertura. Debajo de esa cobertura están las bendiciones de Dios, pero tú decides vivir bajo el paraguas, vivir bajo la cobertura de Dios o salirte y empaparte de problemas. Como dice el pasaje, ensuciamos el terreno que es santo por el pecado. Ahora, vamos a cambiar un poquito de tema que tiene que ver con eso. Cambiando un poquito de tema, hay un pasaje en la Biblia donde Dios exalta a una de las tribus de Israel en algo que a lo mejor a ti y a mí ni siquiera se nos hace importante. Dios habla de la tribu de Isaacar y exalta de esta tribu que ellos conocían los tiempos en los que vivían. Dice de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Gente que entendían los tiempos que vivían. Gente que sabían qué hacer en esos tiempos. ¿Por qué te comento esto? Porque tú y yo tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo en la sociedad en la que vivimos, esta sociedad está en contra de la santidad. En este tiempo, la sociedad vive en contra de la santidad, ama el pecado. Porque el que dirige este mundo hoy no es Dios, es el diablo. Y el diablo aborrece la santidad. En este tiempo la santidad no es nada importante, es más, se ve la santidad como algo anticuado, como algo malo. Y si quieres entender por qué hay tanto dolor, robo, violencia, enfermedad, delincuencia, inseguridad, etcétera, etcétera, es por el pecado, por la falta de santidad. Porque el ladrón, dice en el Evangelio de Juan, no viene más que para robar, matar y destruir. Y esto nos afecta a todos, ya sea porque tú y yo pequemos de manera directa por causa de nosotros o de manera indirecta por la sociedad en la que vivimos. Es impresionante no solamente el tiempo en el que vivimos, sino también el país en el que vivimos. ¿Sabes? Antes conocían a México como un país flojo. La imagen de México era un indígena con un sombrero y este indígena durmiendo. Ahora, la imagen que se tiene de nuestro país en el mundo, en muchas partes del mundo, es México es sinónimo de algo malo. Corrupción, violencia, inseguridad, muerte, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la imagen que tiene nuestro país en el mundo. Y si el mundo fuera un cuerpo, México sería un tumor maligno. Nos duele, pero es la verdad. Y déjame, te doy algunas estadísticas. Estadísticas fuertes, estadísticas duras, datos duros. Y tal vez otros tengan otros datos, pero te voy a hablar de la verdad. Primer punto del que te quiero hablar acerca de nuestro país. México, observa en la pantalla la imagen que te pongo. Habla de los países más peligrosos del mundo. Y si ves, de las ciudades más peligrosas del mundo. Y si ves las banderitas, las primeras 7 ciudades son de México. Dentro de los 10 países más, de las ciudades más peligrosas del mundo, 7 son de México. Y hay más banderitas abajo, 2 más. Acapulco y Zacatecas. ¿Sabes? México tiene de las ciudades más peligrosas del mundo, donde hay más homicidios. Otro aspecto de México. México ocupa el primer lugar en el mundo en producción y distribución de pornografía infantil. ¿Cómo ves? En México se origina el 60% de la pornografía infantil a nivel mundial. Primer lugar en el mundo. Somos el primer lugar en abuso sexual, el primer lugar en explotación sexual y trata de menores de edad. ¿Cómo ves? Primer lugar, la fuente es la OCDE. Eso pasa en nuestro país. Inseguridad, violencia, ¿sabes? Explotación sexual a los niños, abuso sexual, pornografía sexual de niños. Ocupamos el primer lugar en el mundo en secuestros, el primer lugar en el mundo. ¿Y qué hablar
del narcotráfico. Somos un país asolado por los cárteles del narcotráfico. Venta de droga, extorsión, trata, secuestro, etc. Te doy un dato. Más gente trabaja para el narco que la gente que trabaja en Pemex. 175,000 personas se calcula que trabajan para el narco, más de las que trabajan en Pemex. El narco ocupa el quinto lugar como empleador de personas en este país. Solamente 4 empresas están arriba del narco. ¿Y qué hablar del aborto? ¿Sabes? En nuestro país se habla mucho de los 200,000 muertos en este sexenio, pero nadie habla del 1,000,000 de niños asesinados por aborto tan solo en 2023. 1,060,000 abortos en 2023. Nadie habla de esto. Y no tengo que contarte más, porque tú sabes lo que pasa en nuestro país. Y te repito, si el mundo fuera un cuerpo, México sería un tumor, y tú y yo somos México, y es doloroso hablar de esto, pero es la verdad. Y hoy es el día de las elecciones de nuestro país. Escogeremos presidente, gobernadores, etcétera, muchos puestos de elección. Pero por favor, tienes que entender algo que es muy, muy importante. Ningún partido político va a arreglar esto, porque el problema nuestro y el de nuestro país no es político, es espiritual. ¿Sabes? Este mismo mensaje te dije que lo di hace 6 años en las pasadas elecciones. Desgraciadamente no hicimos caso. Como iglesia no respondimos. ¿Y qué pasó? Las cosas se pusieron peor. Más violencia, secuestros nuestros, más niños abusados, más inseguridad, más de lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de ningún partido político, estoy hablando de una cuestión espiritual. Ahora, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se sana esto? ¿Cómo sanar este tumor? Quiero darte buenas noticias. Aquí en su palabra, Dios nos dice que sí hay posibilidades de cura. Y Dios nos dice también lo que tú y yo tenemos que hacer. Y sabes, Dios, para que pongamos atención, porque la solución no está en ningún presidente, en ningún partido político, ninguna persona electa, no, aunque te lo prometan, la solución no está en ellos. La solución está en la iglesia de Jesucristo, en ti y en mí. Lo dice Dios en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer para que esto cambie? Tomar una decisión, vivir en santidad. Ese es el título de este mensaje. Yo decido vivir en santidad. Y para que esto sea una realidad, vamos a orar, para que entendamos lo que tenemos que hacer y para que tomemos la decisión de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Te invito a que oremos. Te invito a que se lo pidamos a Dios. Y le decimos, Dios, gracias por tu amor y gracias por tu interés por nosotros. Un día viste a tu pueblo Israel sufrir. Los escuchaste clamar. Hoy clamamos a ti, Señor, porque necesitamos de tu ayuda. Te pedimos por nuestro país, por nosotros mismos y por nuestro país. Tú dices que la solución somos nosotros. Dinos qué tenemos que hacer y produce en nosotros lo que tú quieres que hagamos. Que no seamos gente que solamente escuchemos, sino que seamos gente que escuchemos y hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, confiando en que tú lo vas a hacer. Amén. Bueno, abramos la Biblia. Vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque aquí están las instrucciones de Dios para que tú y yo salgamos adelante, para que nuestro país salga adelante, para sanar esta tierra. Y el pasaje está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Y te lo leo. Las instrucciones de Dios, lo que Dios manda para que las cosas cambien. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nos manda a nosotros, a su iglesia, a su pueblo, 4 cosas para que todo esto cambie, en lo particular y como nación. Pero hay un punto importante. No tratemos de cambiar a nuestra nación si primero no cambiamos nosotros. ¿Lo entendimos? Y el pasaje empieza así, sí. Si se humillan mi pueblo, sí. Una palabra que habla de una condición, sí. Algo opcional. Si tú quieres, si yo quiero. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo. Sí.
Hace 6 años escuchamos este pasaje y decidimos no hacerlo. ¿Sabes? Pero hoy espero que las cosas sean diferentes. Y el pasaje empieza así. La primera instrucción de Dios: si te humillas, si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla, mi pueblo, los cristianos, la iglesia, tú y yo, si nos humillamos, ¿qué significa humillarnos? En términos sencillos te lo explico. Humillarnos significa 2 cosas. Primero, reconocer que no podemos, reconocer que necesitamos a Dios. Si nos humillamos, si nos hincamos y le decimos a Dios: Dios, por favor, ayúdanos, no podemos. Y la segunda cosa que significa humillarnos, significa aceptar que fallamos. Tú y yo fallamos. No hay a quien echarle la culpa. Yo soy el que la regué. Yo soy el que está mal. Si me humillo, si te busco, Dios, y si acepto mi culpabilidad, yo soy el que hice las cosas mal. Si nos humillamos, la primera instrucción. La segunda que Dios dice: y oramos. No solamente reconocer que necesito ayuda, no solamente reconocer que yo soy culpable, tengo que orar. Orar, la oración es hablar con Dios, es pedirle a Dios: perdóname y ayúdame. Si oramos, Dios promete que cuando tú y yo oramos, Él escucha. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Sabes? Humíllate, ora. Y dice Dios como tercera instrucción: y buscas mi rostro. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? Significa esto, pon atención: anhelar estar con Dios. Anhelar tener una relación íntima con Dios. Ya basta de superficialidad. Ya basta de buscar la dádiva de Dios. Ahora es buscar el rostro de Dios. Quiero conocerte de manera íntima, Dios. Quiero vivir de acuerdo a tus principios. Quiero que guíes mi vida. Quiero ser transformado. Eso significa buscar el rostro de Dios. Humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios. Habla de mi relación con Dios. Y la cuarta, después de hacer estas 3 cosas, es apartarnos de nuestra conducta perversa, decidir vivir en santidad. ¿Sabes? Tomar un camino diferente, un cambio de vida, dejar de hacer lo que Dios aborrece para vivir en santidad. ¿Sabes? Humillarnos, orar, buscar su rostro nos lleva a un cambio de vida, una vida diferente. Esto habla de arrepentimiento, habla de un cambio de mente y de conducta. Vivir en santidad, decidir vivir de esta forma. Cuando tú y yo hacemos esto, el versículo continuo dice: entonces, solamente entonces, Dios actuará. Yo oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. ¡Qué increíble promesa de Dios! Mira, amigo, yo no sé lo que esté pasando en tu vida. En lo personal, si tu vida no es lo que anhelas, si tu vida no la disfrutas, pero sé lo que pasa también en lo nacional. Dios cambia nuestro país, cámbianos a nosotros y cambia nuestro país. Adelante, después de este pasaje, el versículo 15 nos dice Dios: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que en ella mi nombre se esté para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios dice: a partir de ahora, si haces esto, yo te voy a bendecir. Te prometo bendecirnos. Pídeme lo que pidas, yo te voy a bendecir. Amigo, este es el mensaje. Todo está preparado. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Vamos a esperar más tiempo? ¿Más daño, más dolor, más sufrimiento? Mira, ni tú ni yo, ni nuestro país vamos a aguantar otros 6 años empeorando. No estoy hablando de ningún gobernante. Estoy hablando de que como iglesia no reaccionemos. No podemos permitir que pasen otros 6 años sin que Dios meta las manos. Y Dios nos dice en el libro de Santiago: no solamente escucha la palabra, tienes que ponerla en práctica. De lo contrario, te engañas a ti mismo. Yo sé que no eres tonto. Yo no soy tonto. Vamos a hacerlo. Vamos a decidir por nosotros mismos y por los que amamos vivir en santidad. Decidamos vivir la vida que Dios planeó. Decidamos vivir hoy. Decidamos vivir en santidad. Y te aseguro, porque Dios no miente, que las cosas
van a cambiar. Dios sanará nuestra tierra. Te invito a meditar en este mensaje, que lo compartas con otras personas, pero sobre todo que tú y yo lo llevemos a cabo. Busca a Dios, humíllate, ora, busca su rostro y decide vivir en santidad. Las cosas van a cambiar porque tú y yo hoy decidimos obedecerle a Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocer tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.